Hace algo más de un año hice un par de vídeos hablando sobre la energía reactiva que consume el nuevo alumbrado y también algunos electrodomésticos de los que usamos con frecuencia en nuestras casas. En el primero de los vídeos hice una serie de medidas utilizando bombillas de diferente tecnología y al final hice una comparativa para mostrar la eficiencia que existe entre una placa de calentamiento por resistencia y otra por inducción. Las pruebas las hice calentando 1 litro de agua hasta el punto de ebullición. Una prueba parecida la hizo Gastón en su canal Proyectos LED, el cual os aconsejo que veáis, aunque ya supongo que lo conocéis, pero esta prueba la hizo comparando el consumo eléctrico de un cazo eléctrico y un horno microondas. Con el resultado de estas pruebas se daba a entender que un horno de microondas era menos eficiente que un cazo eléctrico. Por ese motivo le puse un comentario al pie del vídeo y él me contestó que si podía hacer yo la misma prueba comparativa, pero utilizando la placa eléctrica en lugar del hervidor de agua que él utilizó en su vídeo. Lo que me pareció más interesante que hacer la prueba en sí es analizar un poco cómo funciona un horno microondas, pero sin entrar en detalles de su funcionamiento interno, y exponiendo sus ventajas y limitaciones. Sin entrar en más detalles, un horno de microondas debería compararse con un electrodoméstico similar, como es un horno de calentamiento con placas resistivas o de aire caliente, por convención. Ambos hornos parten de la misma base, que es la de calentar los alimentos dentro de un contenedor cerrado y transfiriendo el calor sin contacto mecánico entre la fuente de calor y el alimento. El principio de funcionamiento de una placa o cazo eléctrico, independientemente sea resistiva o por inducción, es totalmente diferente. El calor se transfiere a un contenedor metálico, que es el cazo, y por contacto mecánico se calienta el alimento. Si se pretendiera calentar con rapidez un alimento viscoso o sólido en una placa eléctrica, se quedaría toda la parte inferior quemada y el resto permanecería frío, cosa que no sucedería en un horno resistivo o de microondas. De esta forma podríamos medir la energía que se consume en calentar 1 litro de agua con un hervidor y compararla con la que se consume en un horno de microondas. Este resultado nos serviría para saber cuál de los dos electrodomésticos es el más adecuado para hervir agua. Pero eso no significa que el que más energía ha consumido es poco eficiente. Los hornos de calentamiento por microondas se empezaron a utilizar de forma masiva a partir de los años 70. El funcionamiento de los microondas se basa en la radiación electromagnética que hace que las moléculas de agua se muevan con mucha rapidez, provocando calor por su fricción entre ellas. Los hornos microondas de uso doméstico trabajan a una frecuencia alrededor de 2,4 GHz. Así las moléculas de los alimentos vibrarán a una velocidad de 2.400 millones de veces por segundo. Como todos los alimentos contienen agua en mayor o menor medida, es posible calentar o cocinarlos utilizando hornos de microondas. El calentamiento por microondas es más eficiente en el agua líquida que en el agua congelada. Esto es debido a que cuando el agua está en el estado sólido, el movimiento de sus moléculas es menor. Un horno de microondas también es menos eficiente en grasas y azúcares que en el agua líquida, debido a que su momento dipolar molecular es menor. Pero a cambio, como la capacidad calorífica específica de las grasas y aceites es más baja en relación al agua y su temperatura de vaporización es mayor, los alimentos grasos alcanzan temperaturas mucho más altas que el agua cuando se calientan en un horno de microondas. Un horno de microondas puede provocar un exceso de calentamiento en algunos materiales con baja conductividad térmica, por ejemplo el vidrio, pudiendo llegar al embalamiento térmico y fundirlo. En los hornos microondas, dependiendo del contenido de agua y grasas, su profundidad de calentamiento puede ser de varios centímetros, incluso más. Con un horno convencional por infrarrojos o por aire caliente, el calor se deposita en una fina capa de la superficie. La profundidad de penetración de las microondas depende de la composición de los alimentos y de la frecuencia del magnetrón, siendo las frecuencias de microondas más bajas, que son las longitudes de onda más largas, las que son más penetrantes. Las ondas del microondas de un horno doméstico penetran en los alimentos entre 2 y 4 centímetros. Por este motivo, cuando se calienta o cocina una porción grande, su interior no se cocina con la energía de estas ondas, sino por el calor que se produce en el horno y por la transferencia de calor de las zonas que sí son alcanzadas por las ondas. Como consecuencia, el cocinado de porciones grandes no es uniforme y cuando se calientan alimentos existen zonas más calientes que otras. Cuando se calientan líquidos en un horno de microondas, es conveniente removerlos antes de consumirlos.
Los grandes hornos de microondas, los industriales, suelen funcionar alrededor de 915 MHz, en lugar de los 2,4 GHz de los domésticos. En este tipo de hornos, la penetración del calor en los alimentos es bastante mayor. La ventaja principal de un horno de microondas frente a otro convencional es que el calor se produce en el interior del alimento, y esto hace que el cocinado sea muy rápido. En un horno convencional, el alimento se cocina por la transferencia de temperatura desde el interior del horno hacia el alimento. Como es necesario calentar el horno antes de cocinar, un horno convencional es más lento y menos eficiente que un horno microondas. Pero eso no significa que el horno de microondas es el sustituto del horno convencional, porque en un horno de microondas no se puede hornear un pastel, hacer un pan y tampoco se puede gratinar. Ambos hornos son compatibles. Y si tuviéramos que elegir entre uno de los dos, lo más práctico sería comprar un horno mixto. Una precaución que se debe de tomar es no introducir objetos metálicos en el interior de un horno de microondas. Los objetos metálicos provocan reflexiones con las ondas y se generan chispas. Esto podría provocar, aparte de fuego en el interior, una avería en el magnetrón por recalentamiento. Tampoco se deben cocer huevos con cáscara porque la presión del vapor del interior puede hacerlos estallar. Y por último, tampoco se deberían utilizar los hornos de microondas para hervir líquidos, porque el calor acumulado en ciertas zonas podría provocar temperaturas superiores a los 100 grados y causar quemaduras por salpicadura. La prueba la vamos a hacer con la resistencia eléctrica, esta placa que tiene el mismo diámetro que la cacerola, para que no tenga muchas pérdidas. Vamos a calentar 200 centímetros cúbicos de agua y lo vamos a dejar durante 2 minutos. Lo que vamos a ver es la temperatura que tiene al inicio, la temperatura que alcanza después de 2 minutos. Vamos a ver también la potencia que está consumiendo. Este fuego es 1500 vatios, ahora lo mediremos, y a ver en ese tiempo cuál es el salto térmico. Aquí vemos, he puesto el sensor en la mitad del agua, más o menos, sujeto con la pinza. El agua ahora mismo está a 27 grados, el cronómetro ya va puesto a 0 y vamos a arrancar este fuego, que es este de aquí, y le damos a iniciar. Vemos aproximadamente que son 1500 vatios, un poco más. El arranque ha sido un pico alto, pero bueno, eso no lo vamos a considerar. El cacharro lo centramos perfectamente y aquí tenemos el cronómetro marcando ya el tiempo. Justo 2 minutos, lo paramos. Aquí ya vemos que son 88 grados más o menos, 89. Bueno, vamos a quitarlo. No ha llegado a los 100 grados, pero bueno, estaba alrededor de 90 grados más o menos. Si lo mantuviéramos, como la resistencia tiene temperatura, subiría más de 90 grados, incluso llegaría cerca de los 100, porque estaba a punto de hervir. Ahora vamos a realizar la misma prueba, pero con una placa de inducción. En este caso el cacharro no importa el tamaño, porque la inducción, la ventaja que tiene, que se adapta al tamaño del cacharro. No va a haber pérdidas. Vamos a poner también los mismos 200 centímetros cúbicos de agua y vamos a ver qué sucede. Ya está preparado, el agua está a 24,6, 24,7 grados, está puesto el termómetro y arrancamos. Vemos que son aproximadamente 1400 vatios el consumo de la placa.
Vemos que apenas ha pasado 15 segundos, 1 minuto 15 segundos, y ya está prácticamente hirviendo. Ahora vamos a hacer la prueba con el microondas. Voy a poner también 200 centímetros cúbicos de agua. Los voy a poner en un vaso. Vemos la temperatura del agua hasta 23,7 grados. Abrimos el microondas, lo ponemos a un lado para que se reparta bien el calor y vamos a ponerle 2 minutos y le damos marcha. Vemos que son 1500 vatios aproximadamente el consumo. Ya terminado, lo abrimos, vamos a ver la temperatura rápidamente. Colocamos el vaso y vamos a medir en la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos 96-97 grados. Vamos a ir bajando. 95. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo la temperatura es menor, 78, 77, y la parte de arriba está prácticamente 94, 95 grados. Como vemos, hay diferencia de temperatura dependiendo de donde le pongamos el sensor. Lo vamos a remover para que se mezclen las capas y la temperatura está alrededor de 90 grados. Ahora ya da igual donde pongamos el sensor porque prácticamente la temperatura es la misma. Aquí tenemos el resumen de los resultados. En esta columna está la potencia de la placa o del microondas. Aquí es el incremento de temperatura. Estos son los minutos que ha estado. Y este es la temperatura en grados centígrados que ha crecido en un minuto. O sea, los grados que aumenta por minuto. La placa de resistencia era de 1500 vatios, microondas también. Y la placa de inducción era 1350. El tiempo ha sido 2 minutos, menos la inducción que ha estado 1 minuto y medio. Si vemos en la tabla, a pesar de haber estado menos tiempo y con menos potencia, la placa de inducción ha conseguido incrementar la temperatura en 46,8 grados por minuto. El microondas, el que va a continuación, ha quedado en 33,15 por minuto y la placa de resistencia, a pesar de que estaba en las condiciones óptimas, estaba la placa y el cazo perfectamente alineado y en contacto, la superficie era bastante amplia para la cantidad de agua que había, pues simplemente ha conseguido elevar la temperatura en 31,5 grados centígrados. Entonces el microondas en este caso es algo más eficiente que la placa de resistencia. En cualquier caso, esta comparativa no debería servir para nada porque son dos sistemas diferentes. El microondas y las placas de inducción y resistiva son dos sistemas de calentamiento que son diferentes, pero vale a título orientativo. Ahora voy a hacer la misma prueba, pero en este caso con un puré para simular lo que sería la papilla de un niño. Esto es calabacín, está un poco refrigerado, no demasiado, pero bueno, está alrededor de 20 grados aproximadamente. Lo vamos a poner también 2 minutos.
running wild. I think I can breathe for the very first time. With all emotions running wild. I think I can breathe for the Lo abrimos. Bueno, se ha salido todo. Voy a coger un trapo. You mean it all, feel it all, lay it all on the line. En este caso se ha salido todo porque estaba hirviendo. Se ha calentado bastante más. En la capa de arriba tiene 95 grados. Vamos a ir metiendo el sensor. 82, 80, 79, 80, 90 en la parte de abajo. Como vemos, en cada zona tiene una temperatura diferente. Aquí tiene 50 y tantos, 60, 61. Aquí tiene 85, 61, 58, 59, 78, 83. Esto simplemente para que veáis el peligro que existe si se calienta un biberón a un niño y se le da sin removerlo. Esto sería imprescindible removerlo bastante bien porque hay capas que están hirviendo prácticamente y otras que están mucho más frías.